Saludos, soy yo Andrés Giovanni Rangel Escobar del grado 1101 y voy a hablar sobre las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Antes que nada, vamos a hablar qué es el conflicto armado. El conflicto armado es todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, tales como fuerzas militares, regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan armas u otras medidas de destrucción que provocan miles de muertes y temor en las comunidades. Ya sabiendo lo que es el conflicto armado, podemos ver que se afectan los enfrentamientos. Viendo que es el conflicto armado, podemos ver que los más afectados son los civiles. Por los enfrentamientos armados en Colombia siguen estando expuestos a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas de estas se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias. Empezó el conflicto armado. El conflicto armado interno en Colombia es una guerra simétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde el año 1960 y que se extiende hasta la actualidad con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador. Fue un enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, tales como fuerzas militares, regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan armas u otras medidas de destrucción que provocan más de 100 víctimas en un año. La mayor parte de los conflictos armados se deben a varias causas acumuladas. La más frecuente es la lucha para acceder o para mantener el poder político, por el grado de autonomía o independencia de ciertas regiones, por el control del territorio, ya sea para narcotráfico u otras cosas. El territorio con un valor histórico o religioso, el territorio rico en recursos naturales o por la población marginal, regional o colonización de ciertas comunidades pobres. A esos factores que se pueden desembocar en una guerra hace falta añadir otros factores que hacen posible que los conflictos lleguen a ser conflictos armados, como la posibilidad de comprar armas, el reclutamiento de soldados o la utilización de los recursos naturales para financiar los gastos del conflicto armado. Con el pasar de los años se han llevado un par de procesos. Lo que se ha trabajado son los diálogos de paz, construcción de paz, posconflicto y la reconciliación, las cuales estas dos últimas son las más complejas, que no han llegado a acuerdos y siempre se quedan en los diálogos de paz. En esto hemos visto tres etapas: la inicial, la intermedia y la final, con cada una de ellas que tiene sus propios retos. Sin embargo, la etapa final, que es el postconflicto y la reconciliación, será la más larga, costosa y la que tendrá el mayor número de retos debido a su complejidad, como ya lo sabemos. Bueno, sigamos viendo la historia de Colombia. En los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad de repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, la famosa Guerra Fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser métodos de subsistencia. Eso también se puede ver en otros países de Latinoamérica, con la integración, que fue una opción política más que interesante, dinamizada, entre otras razones, por dos que consideramos fundamentales. Por un lado, para lograr la unidad regional ante terceros, y por el otro para afrontar la interseccionalidad asimétrica entre los países latinoamericanos. La primera razón tuvo un rédito moderado si medimos el nivel de integración alcanzado en los últimos tiempos por América Latina con respecto a lo que la región logró en la mayor parte del siglo pasado. Distinto en ese resultado en cuanto a la relación de la integración con el tema de la independencia. La aplicación de políticas de integración fue tan asimétrica como era la misma interdependencia, lo que dejó el regionalismo abierto, o también llamado nuevo regionalismo, de los años 90,
fue la reproducción de las desproporciones persistencias. En América Latina se salvaron algunas excepciones que todavía resultan polémicas, como señala José Sanabula en el 2007. Fue un regionalismo ligero, selectivo, elitista y espero. En la misma dirección podemos agregar que fue poco lo que obtuvo este regionalismo para mitigar las relaciones asimétricas. Por un lado, la independencia se redujo, pero no por otro. Por el otro lado, aumentó la asimetría de modo tal que profundizó la independencia, además que el regionalismo se desentendió de una pieza clave de todo proceso de integración como son las acciones de compensación destinadas a sostener países frágiles o de menor desarrollo, y que la Unión Europea se denominó Fondo de Cohesión. El proceso de internacionalización del conflicto en Colombia se ha dado tanto por parte del Estado colombiano como de los grupos insurgentes. Mientras que el Estado se encuentra en la búsqueda de legitimidad y asistencia militar de otros estados, las FARC-EP optaron por desarrollar lo que Ana Trujillo, profesora de la Universidad Javeriana, denomina en su estudio sobre la internalización del conflicto colombiano como diplomacia paralela, una estrategia adoptada por la guerrilla en la década de 1990 para acaparar espacios dejados en el Estado colombiano. En términos generales, estos dos actores del conflicto han buscado dos tipos de cooperación internacional. El primero, apoyo político y reconocimiento exterior, y el segundo, apoyo militar y logístico. La relación con partidos políticos en el mismo contexto histórico. Por elecciones que se contribuyen con el único y más visible procedimiento que, aunque con evidencias y problemáticas restricciones, permiten la participación política y garantizan que el principio de la representación, al menos formalmente, no pierde vigencia en el país. La democracia colombiana se fundamenta, pues, en una simple formalidad electoral que paradójicamente sirve de sostén al sistema político y da continuidad a unos partidos políticos sumidos en una crisis ya estructural. La situación actual del país está definida por un fenómeno que parece consustancial a nuestra realidad política: el reducimiento de una violencia que involucra guerrilla, estados paramilitares, autodefensas. Tal vez lo más peculiar y destacado del debate electoral en octubre de 1997 es precisamente su imposibilidad de escapar al impacto expansivo del conflicto armado militar, que incluyó en su dinámica de manera directa el proceso político de renovación de los cargos de elección local. En ese sentido, las elecciones marcaron un punto de inflexión importante respecto a la estrategia militar de los actores armados y del sistema político del mismo. También, como podemos ver, hay partidos políticos colombianos que se han aliado con los grupos paramilitares y los grupos armados ilegales en Colombia que existen, para beneficiarse de narcotráfico y la corrupción, y para llevarse a sus contrincantes y poder llevarles la delantera. Con esto podemos concluir que el conflicto armado que se ha vivido en Colombia durante el último medio siglo tiene profundas razones históricas y sociológicas que hacen que sus características se diferencien de las que han enfrentado el resto de los países del continente latinoamericano, porque han surgido grupos insurgentes como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, sin contar los grupos de narcotráfico que existieron en esa época. Y hay otros que no son tan populares, pero aún así hacen peso en el conflicto armado. Para mencionar nomás los principales, tienen respectivamente una morfología diferente y unas razones políticas y sociales muy características que reflejan la complejidad de una sociedad tan disímil como la colombiana. En pocas palabras, el conflicto armado va a seguir, pero más oculto.